¿Qué tan difícil es vivir contigo mismo? Una de las formas en que el ego trata de escapar de su insatisfacción consigo mismo es ampliando y fortaleciendo su percepción de sí mismo. Lo hace identificándose con un grupo, que puede ser un país, un partido político, una empresa, una institución, una secta, un club, una clase, un equipo de fútbol, etc. En algunos casos, el ego personal parece disolverse por completo cuando uno dedica su vida a trabajar desinteresadamente por el bien mayor de un colectivo sin exigir recompensa, reconocimiento o elogio. Qué alivio ser liberado de la carga persistente del yo personal. Los miembros del grupo se sienten felices y satisfechos, sin importar cuánto tengan que trabajar, cuántos sacrificios tengan que hacer. Parecen haber superado el ego. La pregunta es, ¿realmente se han liberado o el ego simplemente se ha movido de lo personal a lo colectivo? Un ego colectivo manifiesta las mismas características que el ego personal, como la necesidad de enfrentamientos y enemigos, de tener o hacer más, de tener razón y demostrar que los demás están equivocados, etc. Tarde o temprano, esta colectividad entrará en conflicto con otras colectividades porque inconscientemente busca el desacuerdo y necesita oposición para definir sus límites y, por lo tanto, su propia identidad. Después, sus miembros experimentan sufrimiento, que es una consecuencia inevitable de toda acción motivada por el ego. En este momento, pueden despertar y comprender que su grupo tiene un fuerte componente de locura. Puede ser doloroso despertarse de repente y darse cuenta de que la colectividad con la que nos identificamos y por la que trabajamos es en realidad una locura. En ese momento, hay personas que se vuelven cínicas o amargadas y a partir de ahí empiezan a negar todos los valores, todo lo que vale la pena. Esto significa que adoptan rápidamente otro sistema de creencias cuando el anterior es reconocido como ilusorio y, por lo tanto, colapsa. No se enfrentan a la muerte de su ego, en cambio, huyen y se reencarnan en otro. Un ego colectivo es a menudo más inconsciente que los individuos que lo constituyen. Por ejemplo, las multitudes, que son entidades egoicas colectivas temporales, son capaces de cometer atrocidades que la persona por sí sola no sería capaz de cometer. De vez en cuando los países adoptan un comportamiento que sería inmediatamente reconocido como psicopático en una persona. A medida que surja la nueva conciencia, algunas personas se sentirán motivadas a formar grupos que la reflejen, y no serán egos colectivos. Sus miembros no tendrán necesidad de establecer su identidad a través de ellos, ya que ya no buscarán ninguna forma de definir quiénes son. Incluso si estas personas no están totalmente libres del ego, serán lo suficientemente conscientes como para reconocerlo en sí mismos o en los demás tan pronto como se manifieste. Sin embargo, uno tendrá que estar alerta en todo momento, ya que el ego intentará tomar el control y reafirmarse de cualquier manera. Disolver el ego humano llevándolo a la luz de la conciencia, ese será uno de los principales propósitos de estos grupos formados por personas iluminadas, ya sean empresas, organizaciones benéficas, escuelas o comunidades. Estas colectividades jugarán un papel importante en el surgimiento de la nueva conciencia. Mientras que los grupos egoicos empujan hacia la inconsciencia y el sufrimiento, los grupos iluminados pueden ser un vórtice para la conciencia que acelerará el cambio planetario. El ego se establece a través de una división de la psique humana, en la que la identidad se separa en dos partes que podríamos llamar yo y mío. Por lo tanto, todo ego es esquizofrénico, para usar la palabra en su significado popular, que designa una personalidad escindida. Vivimos con una imagen mental de nosotros mismos, un yo conceptual con el que tenemos una relación. La vida misma se conceptualiza y se separa de lo que somos cuando decimos mi vida. En el momento en que decimos o pensamos mi vida y creemos en esa idea, en lugar de considerarla una mera convención lingüística, entramos en el reino de la ilusión. Si existe tal cosa como mi vida, concluimos que yo y vida son dos cosas separadas.
Por lo tanto, también podemos perder nuestras vidas, nuestra valiosa posesión imaginaria. La muerte se convierte en una realidad aparente y en una amenaza. Las palabras y los conceptos dividen la vida en segmentos aislados que no tienen realidad propia. Incluso podríamos decir que el concepto de mi vida es la ilusión original de la separación, el origen del ego. Por ejemplo, si yo y la vida somos dos, si existo aparte de ella, entonces estoy separado de todas las cosas, de todos los seres, de todas las personas. Pero, ¿cómo podría existir aparte de la vida? ¿Qué yo podría existir disociado de él, aparte del sí mismo? Es completamente imposible. Así que no hay tal cosa como mi vida, y no tenemos una vida. Somos vida. Nosotros y la vida somos uno. No puede ser de otra manera. ¿Cómo entonces podríamos perder la vida? ¿Cómo podríamos perder algo que no tenemos? ¿Cómo podríamos perder algo que somos? Es imposible. En el caso de la mayoría de las personas, casi todos los pensamientos tienden a ser involuntarios, automáticos y repetitivos. No son más que una especie de estática mental y no sirven a ningún propósito verdadero. En un sentido estricto, no pensamos, el pensamiento sucede en nosotros. La afirmación «yo pienso» implica volición, es decir, podemos pronunciarnos sobre el asunto, podemos hacer una elección. Pero la mayoría de la gente todavía no se da cuenta de esto. Yo creo es una afirmación tan falsa como yo hago la digestión o yo hago circular mi sangre. Se produce la digestión, se circula, se piensa en ellos. La voz en nuestra cabeza tiene vida propia. La mayoría de nosotros estamos a merced de ella. La gente vive poseída por el pensamiento, por la mente. Y una vez que la mente está condicionada por el pasado, entonces nos vemos obligados a reinterpretarla sin cesar. El término oriental para esto es karma. Cuando nos identificamos con esa voz, la ignoramos. Si lo supiéramos, ya no estaríamos poseídos por ella, porque la posesión solo ocurre realmente cuando confundimos la entidad que nos domina con lo que somos, es decir, cuando nos convertimos en esa entidad. A lo largo de miles de años, la mente ha ido intensificando su control sobre la humanidad, que ya no es capaz de reconocer a la entidad que se apodera de nosotros como el no yo. Debido a esta completa identificación con la mente, surge una falsa percepción del yo, el ego. Su densidad depende del grado en que nosotros, la conciencia, nos identifiquemos con la mente, con el pensamiento. Pensar no es más que un pequeño aspecto de la totalidad de la conciencia, de lo que somos. El grado de identificación con la mente difiere de un individuo a otro. Algunas personas disfrutan de periodos en los que se liberan de las garras de la mente, aunque sea brevemente. La paz, la alegría y la alegría que experimentan en estos momentos hacen que la vida valga la pena. Estas son también las ocasiones en las que la creatividad, el amor y la compasión se manifiestan. Otras personas permanecen atrapadas en el estado egoico continuamente. Permanecen alienados de sí mismos, así como de los demás y del mundo que los rodea. Cuando los miramos, podemos ver la tensión en sus rostros, tal vez su ceño fruncido o una mirada vacía y distante. La mayor parte de su atención está siendo absorbida por el pensamiento, por lo que no nos ven ni nos oyen. No están presentes en ninguna situación. Tu atención está en el pasado o en el futuro, que por supuesto son formas de pensamiento que existen solo en la mente. O, si establecen una relación con nosotros, lo hacen a través de algún tipo de rol que desempeñan, por lo que no son ellos mismos. Las personas, en su mayoría, viven alienadas de lo que son. A veces este estado llega a tal punto que la forma en que se comportan y se relacionan entre sí es reconocida como falsa por casi todos, excepto por aquellos que también son falsos e igualmente alienados de lo que son. La alienación significa que no nos sentimos cómodos en ninguna situación, en ningún lugar, con nadie, ni siquiera con nosotros mismos. Siempre estamos tratando de sentirnos en casa, pero nunca sucede.
Algunos de los más grandes escritores del siglo XX, como Franz Kafka, Albert Camus, T.S. Eliot y James Joyce, no solo reconocieron la alienación como el dilema universal de la existencia humana, sino que probablemente la sintieron profundamente en sí mismos y, por lo tanto, pudieron expresarla excepcionalmente en sus obras. No ofrecieron una solución. Su contribución fue proporcionarnos una reflexión sobre esta dificultad humana, para que pudiéramos verla con mayor claridad. Tener una visión más clara de una situación complicada en la que nos encontramos es el primer paso para superarla.